Cordial saludo, somos Tatiana Ballesteros, María Camila Bueno, Rudofelia Castillo, Paula Andrea Organista y quien les habla, Florestela Duarte. Hoy les presentamos este video hacia la construcción de la paz en Colombia, verdad, reparación y no repetición, donde explicaremos el proceso de paz firmado en La Habana. Durante más de 5 décadas, Colombia ha sido escenario de uno de los conflictos armados más prolongados y devastadores de América Latina, surgido en el contexto de tensiones políticas, económicas y sociales. Este conflicto involucró a diversas fuerzas guerrilleras, paramilitares y estatales, generando un profundo impacto en la sociedad colombiana. Desplazamientos forzados, violaciones de derechos humanos, masacres y secuestros que se convirtieron en lamentables hechos cotidianos para millones de colombianos, dejando cicatrices imborrables en el tejido social y político del país. Sin embargo, en noviembre del 2016, tras años de negociaciones, se logró un hito histórico donde el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, firmaron el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en La Habana, Cuba. Este acuerdo representó una esperanza para millones de colombianos cansados de la violencia y el sufrimiento. Se comprometió a abordar problemas estructurales como la reforma rural, la participación política de excombatientes, la lucha contra el narcotráfico y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, la implementación del acuerdo ha enfrentado desafíos y obstáculos significativos. A pesar de ello, ha sentado las bases para una transformación profunda en la sociedad colombiana, ofreciendo una oportunidad única para construir una paz duradera y reconciliadora. Ahora bien, en Colombia, el desplazamiento forzado ha sido una de las consecuencias más devastadoras del conflicto armado. Según datos del registro único de víctimas, más de 8 millones de personas han sido desplazadas desde el inicio del conflicto, convirtiendo al país en uno de los líderes mundiales en esta problemática. Además del desplazamiento, las violaciones de derechos humanos han sido una constante en el conflicto colombiano. Según informes de organizaciones internacionales, se estima que más de 260.000 personas han perdido la vida y cerca de 80.000 han desaparecido desde el inicio del conflicto. La desigualdad socioeconómica también ha sido un problema persistente en Colombia, exacerbado por el conflicto armado. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el 27% de la población colombiana vive en condiciones de pobreza, mientras que el 7.4% vive en pobreza extrema. Estos datos ponen de relieve la urgente necesidad de abordar las causas estructurales del conflicto y trabajar hacia una paz inclusiva y sostenible en Colombia. El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas cicatrices en la sociedad. A lo largo de décadas, millones de colombianos han sido desplazados de sus hogares, víctimas de violaciones de derechos humanos y testigos de la destrucción de sus comunidades. A continuación, se presenta una secuencia de testimonios de víctimas del conflicto armado en Colombia. La víctima número 1 nos indica que perdió a su esposo en un enfrentamiento entre grupos armados. Desde entonces ha tenido que sacar adelante a sus hijos sola, luchando contra la tristeza y el miedo. La segunda víctima nos indica que fue desplazada de su hogar cuando eran solamente unos niños junto con sus hermanos. Perdió todo lo que conocía y tuvieron que empezar de cero en una tierra extraña. Esto pues nos genera una familia desplazada, viviendo en un refugio temporal. La tercera víctima nos indica que la violencia los dividió como comunidad. Antes eran una comunidad unida. Ahora viven con desconfianza y resentimiento hacia sus vecinos. La víctima 4 nos expresa que a pesar de todo lo que han vivido, siguen luchando por un futuro mejor para sus hijos. Quieren paz y justicia para que nadie más tenga que sufrir lo que ellos han sufrido. Adicional a esto, desde 3 posiciones distintas, vemos también el caso de una mujer desplazada quien nos manifiesta que perdió a su esposo y a sus 2 hijos en un enfrentamiento entre grupos armados. Desde entonces vive con el dolor y la angustia de no saber qué pasó con ellos. Nos manifiesta también un residente de la zona rural que antes eran una comunidad unida, pero el conflicto los dividió y los dejó en ruinas. Muchos de sus vecinos tuvieron que huir buscando seguridad. Y por último, concluye un líder comunitario que aunque el conflicto les ha arrebatado la tranquilidad y la esperanza, también les ha enseñado la importancia de la solidaridad y la resistencia. Ya es hora de construir la paz juntos, nos indica.
La verdad como escenario de reparación integral. Explicación de la importancia de la verdad en el proceso de reconciliación. En un contexto de conflicto armado como el de Colombia, la verdad se convierte en un pilar fundamental para la reconciliación y la construcción de una paz duradera. La verdad permite que las víctimas cuenten sus historias, reconociendo su sufrimiento y dignificando sus experiencias. Al escuchar y validar estas historias, se les otorga un lugar en la memoria colectiva y se hace justicia a su sufrimiento y se les brinda la oportunidad de sanar. Además, la verdad es esencial para romper con el ciclo de violencia y garantizar que los horrores del pasado no se repitan en el futuro. Al confrontar la verdad de lo sucedido, la sociedad colombiana puede aprender de sus errores, identificar las causas profundas del conflicto y trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico. En última instancia, la verdad no solo es un paso necesario hacia la reconciliación, sino también un acto de justicia y dignidad para las víctimas. Es un compromiso con la memoria histórica y un llamado a la responsabilidad colectiva para construir un país donde la verdad y la justicia sean pilares fundamentales para una convivencia pacífica. En testimonios de personas que participan en la verdad de la memoria histórica se presenta una secuencia de testimonios de personas que participan activamente en la búsqueda de la verdad y la memoria colectiva en Colombia. En el testimonio 1, el señor, como sobreviviente del conflicto armado, siente la responsabilidad de compartir la historia y contribuir a la construcción de la verdad. Es doloroso recordar, pero sé que es necesario para sanar como sociedad, afirma el señor. Como testimonio 2, trabajo como investigador en un equipo dedicado a documentar los casos de desapariciones forzadas durante el conflicto. Cada nombre que recuperamos nos acerca un poco más a la verdad de la justicia. Testimonio número 3. Participo en un proyecto de memoria histórica en mi comunidad donde recolectamos testimonios de víctimas y preservamos su legado. Queremos asegurarnos que nunca se olviden las injusticias del pasado. Y testimonio 4. Como joven colombiano veo en la búsqueda de la verdad una oportunidad para construir un futuro diferente. Quiero vivir en un país donde la verdad y la reconciliación sean los cimientos de nuestra sociedad. Firma del Acuerdo de Paz en La Habana, Cuba, Colombia implementó una serie de mecanismos legales y sociales destinados a garantizar la justicia y a prevenir la repetición de violaciones de derechos humanos. La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, es uno de los pilares del sistema de justicia transicional en Colombia. Esta instancia tiene la responsabilidad de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, garantizando la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La verdad es otro mecanismo clave para esclarecer lo sucedido durante el conflicto. Esta instancia tiene la tarea de recopilar testimonios, documentar casos de violencia y elaborar informes que contribuyan a la reconstrucción de la memoria histórica y la reconciliación nacional. Además, en la búsqueda de las personas desaparecidas está la unidad de búsqueda, que trabaja arduamente para localizar a los miles de desaparecidos durante el conflicto, proporcionando respuestas a sus familias y contribuyendo a la verdad y a la reparación. Junto con otros programas de reparación integral y medidas de no repetición, son fundamentales para garantizar a las víctimas obtengan justicia y para construir una paz duradera en Colombia. Algunos ejemplos de programas de reparación integral para las víctimas en Colombia. Se han implementado varios programas de reparación integral para las víctimas del conflicto armado con el objetivo de ofrecerles justicia, restitución y atención integral. Uno de estos programas es el acceso a los servicios de atención psicosocial, que ofrece terapia y apoyo emocional a las víctimas que han sufrido traumas y pérdidas durante el conflicto. Además, se han establecido programas de formación y capacitación para las víctimas con el fin de brindarles herramientas para el desarrollo personal y profesional, así como oportunidades de inserción laboral.
La vivienda también es un aspecto importante de la reparación integral. Muchas familias desplazadas han recibido subsidios para la construcción de viviendas dignas, permitiéndoles reconstruir sus hogares y la comunidad. También se han establecido programas de educación y becas para las víctimas del conflicto, con el objetivo de promover el acceso a la educación superior y mejorar las oportunidades de desarrollo personal y profesional. Algunas entrevistas con expertos de derechos humanos y líderes comunitarios que analizan la efectividad de estas medidas. Si preguntamos cómo evaluaría la efectividad de los programas de reparación integral implementados para las víctimas del conflicto armado en Colombia, algún experto de derechos humanos nos diría: los programas de reparación integral son un paso importante hacia la justicia y la reconciliación en Colombia. Sin embargo, aún enfrentan desafíos en términos de acceso, cobertura y calidad de los servicios ofrecidos. Darío intervendría diciendo: es cierto, muchas víctimas, especialmente en zonas rurales y apartadas, tienen dificultades para acceder a estos programas debido a que hay barreras geográficas, burocráticas y socioeconómicas. Sin embargo, al decir al experto de derechos humanos, él también manifiesta que es importante garantizar que los programas de reparación no solo proporcionan asistencia económica, sino también atención psicosocial, acceso a la justicia y oportunidades de participación en la toma de decisiones. El líder comunitario diría: exacto, para que estos programas sean realmente efectivos deben ser diseñados y ejecutados de manera participativa, teniendo en cuenta las necesidades y aspiraciones de las comunidades afectadas. Siguiente pregunta podríamos decir: ¿qué medidas adicionales consideran necesarias para fortalecer los programas de reparación integral en Colombia? Y algún experto nos diría: es fundamental mejorar la coordinación entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales. Además, se debe garantizar la asignación adecuada de recursos y la transparencia en la implementación de dichos programas. A lo cual el líder comunitario nos diría: también es importante promover la participación activa de las víctimas en la definición y seguimiento de las políticas de reparación. Solo así podremos construir una paz verdadera y duradera en Colombia. A continuación tenemos los retos y perspectivas en los escenarios de construcción de paz, un análisis de desafíos actuales en el proceso de construcción de la paz en Colombia. A pesar de los avances logrados, Colombia enfrenta una serie de desafíos en el camino hacia la paz duradera y la reconciliación nacional. Uno de los principales desafíos en la implementación completa de los acuerdos de paz, aunque se han realizado avances significativos, aún quedan aspectos pendientes como la reforma rural e integral, la reincorporación de excombatientes y la protección de líderes sociales. Otro desafío importante es la persistencia de la violencia en ciertas regiones del país, especialmente en áreas rurales y apartadas. La presencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la disputa por el control territorial continúan siendo obstáculos para la construcción de la paz. La desigualdad socioeconómica es otro factor que alimenta la violencia y la inestabilidad en Colombia. La falta de oportunidades económicas, la exclusión social y la falta de acceso a servicios básicos son problemas que deben ser abordados para construir una sociedad más justa y equitativa. Finalmente, el acceso a la justicia y la verdad sigue siendo un desafío para muchas víctimas del conflicto, a pesar de la creación de la jurisdicción especial para la paz, como es la JEP, y otros mecanismos de justicia transicional. Aún hay casos sin resolver y personas que no han obtenido reparación. A pesar de estos desafíos, Colombia cuenta con un pueblo valiente, comprometido con la construcción de la paz. La voluntad política, el trabajo conjunto de la sociedad civil y el apoyo internacional son fundamentales para superar obstáculos y avanzar hacia un futuro de paz y prosperidad para todos los colombianos. En cuanto a los escenarios de post-conflicto para el accionar de los trabajadores sociales, en Colombia existen varios aspectos importantes a considerar. El primero es la reintegración de los excombatientes, y los trabajadores sociales desempeñan un papel crucial en la reintegración de los excombatientes a la sociedad civil. Eso implica brindar apoyo psicosocial, asesoramiento vocacional, acceso a servicios de salud, educación
entre otros aspectos que para facilitar su reincorporación exitosa. De esta forma también hablamos de un segundo, que es la reparación a víctimas. Colombia cuenta con un gran número de víctimas del conflicto armado, incluyendo desplazados, familias de personas desaparecidas, sobrevivientes a la violencia. Los trabajadores sociales tienen la tarea de proporcionar apoyo emocional, asesoramiento legal y acceso a programas de reparación integral, por así llamarlo, también para las víctimas. En tercero, pues generar procesos de prevención de conflictos y reconstrucción de paz. Los trabajadores sociales pueden ser y desempeñar un papel fundamental en la prevención de violencia y la construcción de paz en las comunidades afectadas por el conflicto. Esto implica el diseño e implementación de programas de reconciliación, fortalecimiento de cohesión social en cuanto a promoción de resolución pacífica de conflictos. En una cuarta instancia hablamos de un desarrollo comunitario, y acá es la implementación básicamente de los acuerdos de paz, también que requieren un enfoque en el desarrollo comunitario sostenible, en las áreas afectadas por un conflicto, en los trabajadores sociales, donde también hablamos de la colaboración en las comunidades locales para identificar sus necesidades y prioridades, al igual que poder trabajar en conjunto para diseñar e implementar proyectos que promuevan el desarrollo económico, social y cultural. Esto dando un enlace diferente. A modo de resumen, pues el proceso de paz en Colombia ha abierto nuevos desafíos y oportunidades para el accionar de los trabajadores sociales, que juegan un papel crucial en la construcción o en la reconstrucción de una paz estable y duradera en el país. Pero sin embargo es importante reconocer que la implementación de esto complementa los acuerdos de paz que van en el tiempo, que requieren de un compromiso continuo por parte de todos los actores involucrados. A modo de reflexión final sobre la importancia de trabajar hacia la construcción de la paz en Colombia, o la también llamada reconstrucción, en donde es un país marcado por décadas de conflicto y sufrimiento, de la construcción o reconstrucción de la paz se convierte en un imperativo moral y una necesidad urgente para garantizar un futuro mejor para las generaciones venideras. La paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino un estado de armonía y justicia en el que todos los colombianos puedan vivir con dignidad y respeto. Trabajar hacia la construcción de la paz significa reconocer y sanar esas heridas del pasado que han dejado huella negativa en nuestro ser, construir puentes de reconciliación y promover la inclusión y la igualdad en todas las esferas de la sociedad. También significa el hecho de poder garantizar la protección a los derechos humanos, la participación ciudadana, el acceso equitativo a las oportunidades para todos los colombianos y colombianas sin una distinción. De esta forma también es importante que la última instancia, la construcción de la paz, es un proceso colectivo que requiere un compromiso y la colaboración de todas las partes de la sociedad, de todos los sectores. Juntos trabajando podemos lograr con determinación y esperanza, podremos construir un país juntos, inclusivo y próspero para las futuras generaciones. Es un llamado a la acción para que todos los sectores de la sociedad se involucren en este proceso. En medio de los desafíos y las adversidades, la esperanza sigue brillando en el horizonte de Colombia. A pesar de las heridas del pasado, creemos en un futuro de paz y justicia para nuestro país. Cada nuevo día nos ofrece la oportunidad de construir un mañana mejor, donde la reconciliación y la convivencia sean los pilares de nuestra sociedad. Imaginamos una Colombia donde cada persona, sin importar su origen o su historia, pueda vivir en paz y armonía, con oportunidades iguales para todos. Creemos en la fuerza del trabajo conjunto, donde cada individuo aporte su grano de arena para construir un país más justo, inclusivo y próspero. Aunque el camino hacia la paz puede ser difícil y lleno de obstáculos, tenemos la certeza de que juntos podemos superarlos y alcanzar nuestras metas. Sigamos adelante con determinación y coraje, con la convicción de que unidos podemos transformar los sueños, paz y justicia en una realidad para todos los colombianos.